Bienvenidos a este video, otra vez estamos aquí para seguir aprendiendo el quechua. Hoy entramos al segundo sufijo genitivo ku o pa. ¿Cómo funciona el genitivo, señores? ¿Cómo? Hoy en este video te voy a explicar cómo vamos a utilizar. Pero antes de ello te voy a sugerir que te suscribas a nuestro canal y puedas seguirnos por nuestras redes sociales. Así que empezamos con el genitivo pa o simplemente ja. Realmente su marca es la K o simplemente podemos poner su marca como la PA. Pero ¿para qué sirve o cómo funciona? ¿Cuál es la preposición que representa este sufijo? Es la preposición de. ¿Pero de qué? De que algo me pertenece. Voy a ponerlo aquí y digo de que algo me pertenece o pertenece, ya no me pertenece. No, me pertenece o pertenece a alguien. Esa va a ser nuestra premisa de que algo, un objeto, un animal, una casa, un carro, pertenece a alguien. Esa es la idea general de esta preposición. Ahora, ¿cómo podemos nosotros utilizar o cuáles son las reglas generales en el quechua? Cuando utilizo la Q y cuando utilizo la PA. ¿Recuerda eso? Cuando utilizo la Q y cuando utilizo este genitivo pa. Dos casos sencillos. Por ejemplo, yo tengo un perro que se llama Daya, ¿ya? Y mi perro me pertenece a mí. Entonces, yo me llamo Rolly y pongo si termina ya con y ya está, mira, fíjese. Y también tengo a Juan, que es mi hermano. Dos personas aquí tenemos, mira, fíjese. Y en estos dos casos te voy a explicar cómo funciona cada uno de ellos. Cuando encontramos un sustantivo cuyo última palabra o última fonema, ya, cuyo último fonema es vocal, ya fijaos aquí, es vocal, vocal, vocal. Y cuando encontramos un sustantivo cuyo último fonema es consonante, aquí está la consonante, fíjese, voy a poner con un color rojito. Entonces, para esos dos casos funciona realmente esta regla. ¿Y cuál es la regla? Aquí está la regla. A ver, choreros, ya está. Entonces, en estos dos casos yo hablo. Cuando termina en una vocal, simplemente le aumento la Q. Rolig. Ah, pero profesor, ¿qué significa rolig? De Rolly. Que algo le pertenece a Rolly. Esa sería la manera más fácil de explicar. De Rolly. ¿Ya? Por ejemplo, en el segundo caso encontramos igual, Juan, pero como termina en consonante, la aumento pa. Juanpa. Pero profesor, ¿qué significa Juanpa? De Juan. Hablamos de un objeto que pertenece a una persona, ya sea pues en primera persona, segunda, tercera persona, pero hablamos de ese objeto que pertenece. De Rolly y de Juan va a depender mucho de la última consonante o vocal de la palabra o del sustantivo, en este caso el último fonema. Entonces, esa sería la explicación más sencilla que podemos encontrar. Aquí está, Rolig con Q y Juan pa con consonante. Ahora, a partir de esto podemos plantearnos algunas preguntas. Kayalko pipatajri. O en algunos casos, mis queridos causitas amigos, esta expresión siempre se utiliza a veces en los quechohablantes que hablamos, a veces decimos pipatajri que aljo o que aljori. Podría tener esa opción. Pipataj que aljori o pipatajri que aljori. ¿Ya? Cualquiera de esas opciones es válido. Que aljo pipatajri. Estas son las preguntas que nosotros vamos a plantearnos. Ya, recuerden eso. Esas son las preguntitas que nosotros vamos a plantearnos, mis queridos amigos. Ya. Ahora, a partir de esto, respondemos, pues. ¿Cómo respondemos? Agarro Rolly y pongo aquí abajo. De la siguiente manera. Roler me, ¿ya? ¿Qué cosa? Chai algo ka. Fijaos, roler me chai algo ka. Podría ser la respuesta en este caso. ¿Ya? Muy importante aquí.
Mira, estoy utilizando la Q. Roleg, roleg, rolegme. Esa sería nuestro genitivo. Roleg. ¿Ya? Si no pongo el validador mi o el enfatizador, también puedo hacer roleg algo. ¿Ya? Podría ser la respuesta. Pipata chay al o kay al y podría decir Juanpa. Fijaos, Juanpa chay al coca. Otra respuesta. Y otra vez estoy utilizando el genitivo pa. Recordad eso. Estoy utilizando el genitivo Juan. ¿Qué diría en castellano? Ese perro es de Rolly. Ese perro es de Juan. Ese perro es de Carlos. Ese perro es de cualquier sustantivo y simplemente le aumentamos el genitivo ja o simplemente el genitivo pa. Dos opciones para dos reglas muy importantes. Ahora, aparte de eso, mis queridos guayquichas, como están mirándome, te voy a dejar una pregunta muy sencilla para que tú puedas responder en los comentarios, ¿ya? Y te digo, pipataj, ¿ya? Jajay, wasi. Esa es mi pregunta. Pipata Hakaiwasi, ¿de quién es aquella casa? Esa es la pregunta que ustedes tienen que responder, mis queridos amigos. Aquí les dejo la pregunta. Pipata Hakaiwasi, ¿ya? ¿De quién es aquella casa? ¿Y ustedes cómo podrían responder? Y esto escríbelo en la cajita de comentarios para que nosotros podamos saber si has aprendido o no el quechua. Hoy hemos avanzado el genitivo. Y más adelante vamos a avanzar otros temas. Así que amigos, gracias por ver este video. Y no te olvides de compartir y suscribirte a nuestro canal. Y recuerda que este es el video número 15. Tendremos más videos. Llegaremos al video número 100 para terminar el curso de quechua. Tu panantiskema voy a